de Morelia. Viene el maestro Javier Traductor a presentar una ponencia del aprendizaje del concepto de razón matemática. Le damos la bienvenida al maestro y le rogamos que nos haga un breve comentario sobre su formación matemática y sobre su experiencia en esta. Pues, muchas gracias. Dadas las circunstancias, también voy a tratar de ser un poquito breve. Sé que algunos ya están también cansados. De antemano les agradezco el espacio, el foro. Y bueno, la realidad es que me agradó mucho la invitación porque considero, y voy muy empático con la que acaba de comentar el compañero. Sí, existe uno de los problemas que nosotros como docentes creemos que lo sabemos todo, inclusive no solamente como docentes, ¿no? En la generalidad. Realmente me sorprendo y me agradó mucho las ponencias anteriores, sobre todo porque en específico, si partimos, ¿no?, de esta frase romántica, ¿no?, de que, o la creemos, de que todos los seres humanos que interactúan con nosotros son superiores a nosotros en algo, pues yo creo que el hecho de venir aquí no solamente es exponer, creo que también da pie a que aprenda de ustedes. Y por ejemplo, destaco mucho, y gracias a Dios que las primeras ponencias fueron la doctora maestra Stasigua, porque creo que la maestra Centeno, porque realmente dan luz a lo que yo les quiero presentar. Realmente ellas lo manejan desde la generalidad. Yo voy a ser muy concreto porque voy a hablar de una secuencia didáctica de un tema en específico, pero espero poder aterrizarlo y obviamente estoy atento a su retroalimentación, porque yo creo que de eso se trata. El motivo por el cual también decidí hacerlo, porque digo, este tema a veces uno lo explica en el aula, pero realmente lo estoy haciendo bien, y eso es lo que me motiva a estar aquí. Sobre la cuestión, bueno, mi formación, comentarles, yo soy ingeniero industrial y de sistemas, soy egresado del TEC de Monterrey, también la maestría y los posgrados también en esa institución. Entonces tengo quizás un alma mater con un modelo educativo quizás muy distinto a donde estoy actualmente, y eso en un principio les debo de confesar que me costó mucho trabajo. Me ha costado, bueno, actualmente también soy docente en colegio de bachilleres, que es bachillerato, y debo confesarles que me es más complicado dar clases en preparatoria, en ese nivel, que en la universidad. Y realmente detecto que el sesgo existente en la educación está en dos áreas. Una es que siempre partimos los temas, no los relacionamos, y generalmente culpamos a los maestros anteriores a nosotros. Entonces yo empecé a dar clase, o tuve la oportunidad de dar clase después de un periodo de iniciativa privada, donde uno es más cerrado, donde uno es más exigente, y tuve la oportunidad de entrar en la docencia en la Universidad Michoacana. Entonces, de alguna otra manera ahí se tolera todo, ¿no? El maestro, yo puedo sacar a quien yo quiera y nadie me va a decir nada, ¿no? Puedo sentarme y nadie me va a decir nada. Pero cuando empecé a dar clases en Cobain, me di cuenta que hay otros elementos, ¿no? Está la cuestión de los padres de familia, está la cuestión de esa etapa tan difícil de los alumnos, y lo mencionaba muy bien la profesora Centeno, esa parte emocional que no abordamos, lo comentaba la maestra Stasigua, la cuestión de ser feliz, aprendiendo, y no todos tenemos, considero yo, habilidades como la del compañero que acaba de presentar ponencia, ¿no? Para algunos de nosotros nos es más difícil. Por ejemplo, el hecho de yo pararme aquí y ponerlos a aplaudir sería muy complicado. Entonces realmente no solamente es analizar al estudiante, sino también tenemos que detectar nuestras habilidades como docentes para poder aprovecharlas. Y si por ejemplo tenemos una debilidad, lo mejor, considero yo, es abordar la educación desde el punto de vista de una secuencia didáctica, como lo comentaba la maestra Stasigua, desde el punto de vista de que tengo que realmente planear.
y es algo que no nos gusta. Entonces, bueno, sin más, voy a presentarles de manera, bueno, espero que sea de manera muy breve, de verdad. Bueno, yo creo que ya todos comentamos esta parte, ¿no?, del sesgo. Nada más para rematar ese punto, si bien yo creo que podríamos separar la educación en dos partes. El nivel básico, que son maestros como el de esta casa de estudios, que los enseñan a ser maestros. Entonces hasta ahí está la cuestión del apoyo al alumno siempre. En cambio, en nivel medio superior y superior, los maestros no nos preparamos para ser maestros. Realmente emulamos a esos maestros que nos inspiraron. Y después de emular, construimos un estilo. Y realmente, a reserva de lo que opinen ustedes, considero que la mayoría en el nivel superior se ha formado así. No tenemos una base pedagógica, sin embargo tenemos un fuerte e importante de experiencia profesional y nos sentimos frustrados y le echamos la culpa, como les mencionaba, a los de niveles anteriores. Yo en lo particular me quejaba de los maestros de prepa. Decía, ¿cómo es posible que un alumno llegue así? ¿Cómo le voy a explicar a alguien un punto de equilibrio si ni siquiera ubica que es una variable? Pero cuando me tocó ser maestro de prepa, me di cuenta, ¿no?, que entonces la culpa es el de la secundaria. Sí, y la reforma y maldito gobierno represor, ¿no? Podemos ponerle los elementos que quieran, pero yo creo que es momento de que nosotros afrontemos el reto y en lo que nos corresponde nos comprometamos, ¿no?, con hacer algo diferente y con tratar de aprender de los compañeros, con tratar de mejorar, con tratar de ir, si nos vamos a dedicar a esto, pues yo creo que tenemos que ser mejores cada día. Esta es la base, ¿no? Y si los alumnos nos ven a nosotros motivados en ese aspecto, pues decía el compañero, el ejemplo arrastra. Si me ven quejándome del mundo y que no hay trabajo y que todo va a colapsar y todo, o sea, le transmitimos esas inseguridades, ¿no?, a nuestros alumnos. Bueno, en ese sentido, una de las bases de todo ello, también basando un poquito en este modelo de competencias, está en que quizás no hemos analizado que según algunos estudios, aquí yo presento el de Harry Masters and Birch, el aprendizaje es 50% disposición del estudiante, y lo mencionaban ya en ponencias anteriores. Si el estudiante no quiere aprender, difícilmente va a aprender, porque no aprende con enseñanza, y esa frasecita me gustó y me la voy a llevar. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Todo el mundo, cuando algo no sucede, no se finiquita en cuanto a un tema, la culpa es el maestro. Y no quiero decir que no tengamos culpa, pero realmente nos centramos en el estudiante. Nos preguntamos cómo viene. Creo que esa parte siempre la dejamos de lado. Nosotros llegamos, decía un maestro hace un momento, llegas, ni siquiera los volteas a ver. Bueno, yo así era, lo confieso, hasta el pizarrón. Hoy vamos a ver el siguiente tema. A ver, tú llegaste tarde, te me sales, tú dejas de hablar, te me sales y me quito los problemas, no los quiero enfrentar. Entonces, realmente la cuestión está en que lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros alumnos, ¿no?, para poder en base a ello poder definir qué vamos a hacer. Y parte de esto está en la cuestión de herramientas muy importantes, muy válidas para lo que es el diagnóstico. Entre ellas está la cuestión de yo creo que hay muchos test, ¿no?, para lo que es la detección de los estilos de aprendizaje de los alumnos, y eso nos da un punto de partida muy importante. Si eso lo hicimos bien, ya llevamos el 50% avanzado, porque ya sabemos de qué manera nos vamos a enfrentar al alumno. En el caso de lo que les voy a exponer, yo tengo 10 alumnos que son auditivos, 3 visuales, la mayoría me salió kinestésico visual. Entonces realmente me di cuenta de que, lejos de todo lo que odio, hacer actividades en grupo, me iba a tocar hacer equipos de trabajo y andar de facilitador.
lo que le aplaudo al compañero, ¿no? No todos tenemos esa disposición, pero bueno, digo, si ese es un reto hay que hacerlo, y de esa manera, bueno, precisamente expongo esta secuencia didáctica, porque cuando me comentaron de exponer un tema, dije, voy a manejar un tema que esté por venir, ¿no? en mi actualidad, y si puedo voy a llevar evidencia de que lo hice, porque bonito me voy a ver hablando y no haber evidenciado que realmente se puede, ¿no? Bueno, dentro de esta cuestión me baso en el hecho de que las competencias, como bien lo manejaban ya, pues es el conjunto, ¿no? Son las habilidades, conocimientos, actitudes que van en pro de resolver una situación problema, y entonces lo que tenemos que hacer es poner al alumno en una situación problema, pero la situación problema debe ser un tema de interés. Entonces, ¿qué le interesa a los alumnos de determinada edad? Por poner un ejemplo, ¿creen que debamos seguir basándonos en manzanas, en ejemplos de pasteles? De hecho voy a poner una ahorita, pero más bien en la cuestión de cuando hablamos con los chavos, yo por ejemplo en mi contexto, algunos hablan de cosas como esta tendencia, ¿no? A creer que todo es fácil y que cuando sean grandes van a tener un super camionetón, un carrazo, una vida de lujos, ¿no? Lo que ven pues en los videos de Videorola, ¿no? Eso que está enfermando de alguna otra manera la concepción de lo que desea, el paradigma de lo que desea un estudiante, un chavo actualmente. Piensan que no necesitan estudiar para lograr ese tipo de cosas. Entonces yo siempre les pregunto, ¿no? Les pongo cosas muy sencillas y les doy un ejemplo. Decía un alumno, yo voy a dejar de estudiar porque yo gano mucho dinero. O sea, yo gano 1,500 a la semana. ¿Yo para qué estudio? Hay gente que estudia y anda en un taxi, así, palabras textuales, ¿no? Entonces yo no lo necesito. Yo le preguntaba, bueno, realmente, ¿tú qué anhelas? Por ejemplo, dime algo que quisieras comprar. Y me dice, no, yo quiero un Civic del año. Y ok, investiguemos cuánto vale un Civic del año, ¿no? Equipado, normal, pongámosle el austerito, unos 300 y cachito. Decía yo, ¿cuántas semanas vas a tener que trabajar sin necesidad de gastar ni un solo peso para lograr ese objetivo? Entonces se convierte en años. Para el ritmo de vida que quieres, que necesitas, qué profesiones en México que no estén vinculadas con la delincuencia realmente te pueden dar ese estilo de vida. Creo que de esto se trata, ¿no? Yo les comparto que trato mucho a veces de poner ejercicios donde los pongo por ejemplo, a determinar cuánto nos cuesta tener un bebé. No es de tratar de relacionarlo con su realidad. Si nosotros relacionamos o si logramos que ellos lo aterricen con lo que están viviendo, entonces sí podemos despertar ese interés y entonces sí podemos enseñar y podemos lograr que ellos aprendan. En eso está basado. Entonces si pensamos en eso, cada interacción con los alumnos que nosotros tengamos es un aprendizaje esperado. La suma de todos esos y de la transversalidad con otras materias es lo que les va a dar esa competencia al alumno. El reto es que trabajemos en equipo y eso sí ni lo fomentamos, pero los maestros en sí no lo trabajamos. Sin afán de ofender, yo creo que más bien visto desde un área de oportunidad, somos un sector muy ególatra en algunas cosas. Digamos, tratamos siempre de demostrar que somos mejores que el otro y no más bien de reconocer que el otro está haciendo algo bien y tratar de aprender. Bueno, en referencia a esto, si me da tiempo, por lo mismo del espacio, les muestro la propuesta de secuencia didáctica. Voy a tratar de avanzar un poco y más bien les voy describiendo el contenido. Si hablo del diagnóstico, les comentaba, por ejemplo, hice un test para el test de BART, ¿no? Para evaluar precisamente estilos de aprendizaje. Después de eso, y en base a los intereses, les hice una encuesta de contexto donde obviamente ellos me plantean toda la situación familiar, si tiene internet, no tiene internet, si usan celular, si no usan celular, cuánto tiempo se trasladan a la escuela, si comen, no comen, de todo. Y debo confesar que no fue idea mía, alguien me dijo que era buena idea, lo intenté.
y realmente me sorprendió los resultados porque me di cuenta, por ejemplo, que dentro de las cosas que podía hilar con programas transversales, al menos ahorita en lo que comento de colegio de bachilleres, sí había un grado importante de alumnos que les interesaba el medio ambiente. Dije, de ahí me agarro. Y hay un programa que se llama Ecobaem, ahí lo pongo, ¿no? Y las cosas se van sucediendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya defino qué quiero hacer. Y luego lo otro es la construcción de momentos. Si bien ya yo creo que ustedes tienen bien memorizado que pretendemos ir de una apertura a un desarrollo y un cierre, el problema no es ese, sino el problema es qué pongo en esos momentos para que realmente el alumno no se me pierda. Al darme cuenta de que son kinestésicos visuales, entonces eso me obliga, y que en la institución donde laboro sí tenía cañón y podía llevarme la computadora, entonces forzosamente tenía que manejar algo visual y forzosamente tenía que hacer esta cuestión de hacer como un tipo taller que mencionaba ya una de las ponentes. Es decir, yo les iba a evaluar con el desempeño a través de toda la actividad y no con el examen, sino que más bien al principio lo que decidí hacer fue qué conocimientos necesita alguien para entender la razón. Entonces yo creo que en el argot, ¿no?, de las matemáticas sabemos que la razón, si no la hilamos, puede ser llego y hago un cociente ahí, ¿no? Pero si yo lo llevo desde la base, debo establecer que entra dentro de la clasificación de los números, establezco que es parte de los números racionales, establezco que ese número racional precisamente es un cociente, pero si lo quiero vincular con la vida real, un cociente quiere decir entonces que son dos magnitudes diferentes que se pueden relacionar, y a partir de ahí, y la igualdad de estos le llaman formalmente razones equivalentes, puedo yo llegar al objetivo, que es la proporción, explicar proporcionalidad. Entonces, para poder llegar a eso, primero debo de vincular los temas que le interesan al alumno. Entonces, a partir de ahí, bueno, decidí que iban a hacer un ejercicio, pero que no se los iba a evaluar, simplemente era para ver cómo venían de esos conocimientos previos, es más, siquiera si sabían que era un número racional, por poner un ejemplo, o si sabían diferenciar entre dos fracciones, cuál es mayor y cuál es menor, o siquiera si sabían, por ejemplo, hacer operaciones entre las mismas, y si no lo sabían ya tenía pretexto para echarle la culpa al maestro anterior, ¿no? Y bueno, y después de esto plantearme cómo lo iba a evaluar. Debo de decirles que para mí esto fue lo más difícil, porque me encanta esta parte de hacerles un examen y ya me ahorro todo, ¿no? Pero realmente es muy pesado esto de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Una escala de valor, una lista de cotejo, voy a hacer una rúbrica, y me quedé con esta idea de que en algún momento, haciendo un espacio como este, yo me quejé de la evaluación docente y dije, ¿cómo es posible que en la evaluación docente no vayan a valorar la habilidad más grande que tengo, que es la de relacionarme con los alumnos? Eso no se va a ver reflejado ahí. Entonces me quedé pensando en eso y dije, bueno, ¿cómo quiero que me evalúen? Pues tiene que ser una rúbrica y tengo que estipular ahí sí la verdad me tuve que apoyar en algunos otros compañeros, ¿no? Y buscar, como en todo, ¿no? Casos de éxito de gente que considero que lo hace bien y que te puede ayudar. Y bueno, en base a ello, ahorita les explico un poquito del proceso, pero también quisiera aquí exponer la idea. Digamos, sería, si lo vemos así, como los conceptos, ¿no?, fácticos, ¿no?, de lo que es la secuencia didáctica, y es que siempre vemos, por ejemplo, la cuestión de las relaciones de las razones con Tales de Mileto, ¿no? Y siempre vemos esta idea de, bueno, en este caso no siempre tiene que ser el arbolito, generalmente viene esta historia, no sabemos si es verdad o es mentira, pero suena bonito, de que Tales midió una pirámide con la ayuda del bastón y el sol. Pero digo, bueno, si ustedes recuerdan cuando eran alumnos, yo creo que el entender que el segmento de A a B dividido entre C entre D es lo mismo que entre F entre G de H, y suena horrible. Para un alumno esto es horrible, para mí decirlo es horrible. Entonces a partir de ahí, bueno, digo, no siempre tenemos nada más dos razones. En realidad los problemas en el contexto tienen muchas razones, y es la parte que considero importante, en lugar de utilizar eso, modificar y hacer una propuesta.
decir, bueno, si yo sé que los polígonos que tienen de alguna otra manera ángulos congruentes son semejantes, entonces yo podría darle una arista, ¿no?, a cada variable dependiendo del número de variables que sean, y entonces enseñar al alumno de una manera visual cuáles son en realidad las proporciones, que lo vean. Ese fue el propósito. Entonces, bueno, una de las infografías que manejamos dentro de la clase, aparte de la parte expositiva, es decir, les menciono que en la apertura hice esta cuestión del conocimiento de saberes, que mencionaba muy bien la maestra. Después establecí lo que es una ficha de Construyete, atendiendo esta parte socioemocional, que no es sencillo andar ahí brincando, pero en este caso utilicé se le llama espejos bondadosos, que es tratar de que el compañero hable bien del que tiene enfrente, y con eso un poquito romper el hielo, ¿no? Después pasé a la etapa del desarrollo, y en el desarrollo yo les explico un poquito este concepto, ¿no?, de los polígonos semejantes. Les pongo un video para tratar de atender la parte visual, y después, como son visuales y como son kinestésicos, entonces las razones base tendrían que ser infografías. Entonces les puse una infografía como esta, y entonces precisamente atendiendo la cuestión de, bueno, ¿cuánto papel consume Tarímbaro? Si el mundo consume tanto, Tarímbaro ¿cuánto? Y entonces decidí aterrizarlo con datos del INEGI, ¿no?, para que ellos realmente se dieran cuenta del impacto que tiene una población como la de ellos, e inclusive el impacto personal. Algunos llegaron a calcular inclusive cuántos árboles se talan por su culpa, ¿no?, por así decirlo, y el compromiso que tienen entonces de cuántos árboles tienen que plantar en su vida. Entonces, ese tipo de cosas para personas que son más sensibles, yo creo que sí les impacta más. Entonces, bueno, miren, ¿está algo así? Esto no lo escribí yo ni les dije que lo hicieran. Esto es, desde que hicieran este cartel, este es un borrador, lo tienen que mejorar para que participe en la vinculación con la comunidad que vamos a hacer después. Pero todos los datos que ven ahí no se los di yo les di los datos mundiales, generales, y les di la población de Morelia, Tarímbaro, y algunos datos así muy particulares, y a partir de ellos tienen que sacar estas conclusiones y exponerlas, ¿no? Porque yo les decía que yo puedo decir, por ejemplo, es que los gatos prefieren whiskas, y nadie me va a creer porque es una aseveración como una cuestión personal, es una opinión mía. Así como decir, yo pienso que si bailamos van a aprender, nadie me va a creer. Pero si yo les digo 8 de cada 10, el 80% de los gatos prefieren whisky, entonces yo estoy reforzando precisamente una idea. Que si nos vamos a las competencias genéricas, entonces me parto una disciplina para establecer una relación entre dos magnitudes diferentes y aterrizo en una competencia genérica, que es el soportar una opinión para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, aunque pareciera algo muy simplista, ¿no?, realmente pareciera que, bueno, yo lo puedo hacer mejor, obviamente. Me podría ahorrar esto dándoles una infografía, aprendan a hacerlo, chavos. Pero lo importante es que ya esto es algo que procesaron ellos, que no les dije yo. Y bueno, nada más por último, si me lo permite, yo también actualmente doy la materia de estandarización en la Universidad Tecnológica para los alumnos de gastronomía. Entonces dije, bueno, si lo hago en prepa también tendría que llevar la consecuencia a la universidad. Entonces, tenemos un problema en la universidad. Todos los maestros estandarizan como se les pega la gana o como les enseñaron. Entonces, de hecho, hasta me está motivando a hacer un proyecto acerca de poderlo homologar, pero bueno, eso ya es algo más ambicioso. Pero miren, le pregunté a uno de mis compañeros que es chef, que me diera la receta del pastel de chocolate, y me dio los ingredientes para una porción de 3 personas. Como son precisamente 5 ingredientes, pues es un polígono.
No lo puse regular para que no pensaran que todo es igual. Realmente es irregular porque si ustedes se fijan, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Y al hablar de cosas totalmente distintas, entonces en el alumno no cabe la idea de que yo pueda relacionar los huevos con el azúcar. Para nosotros que ya tenemos un avance en matemáticas nos es muy simple, es obvio, pero no lo es. Desde el hecho de contar 30 números es un reto muy grande para un niño, y si no intenten enseñárselos verán que es un reto muy grande. Yo creo que todos vivimos esa cuestión de pensar que es fácil, no lo es. Entonces dije, bueno, se los voy a enseñar así. Y a partir de ello, bueno, si entendemos que una receta, al final de cuentas, en una porción, para hacerlo más grande simplemente tengo que extender el polígono y que los ángulos se mantienen iguales, es como si los tirara. Pues realmente yo puedo entender que si yo divido, por ejemplo, azúcar del polígono pequeño entre azúcar del polígono grande, me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar o más bien me va a dar una razón que va a ser igual que si divido harina entre harina de los dos polígonos, o al revés, puedo utilizar una relación, puedo utilizar una razón entre magnitudes totalmente distintas, como en el ejemplo, digo azúcar tengo 65 gramos, harina tengo 13 gramos, entonces si yo solamente tengo 780 gramos de azúcar, bueno, mi pregunta sería ¿cuánta harina tengo que tener? Y si partimos de ahí, es la misma proporción que existen de dividir 12 personas entre 3, pero ya se los explico visualmente, les lo señalo con el dedo, inclusive hasta explicarlo más sencillo así. Y esta parte me permitiría que ellos, este ejercicio que pareciera simple, pudieran ellos determinar y darme la receta para un pastel de 12 personas. Entonces yo creo que la aplicación puede ser a muchos ámbitos. Y bueno, ya para finalizar, algunas de las rúbricas. Realmente valoraría mucho si alguno de ustedes quisiera al final, ya sea aquí o por fuera, retroalimentarme. La verdad es que estoy tratando de ir mejorando todo este proceso y poderlo extender a los demás compañeros, ¿no?, en la academia. Y bueno, aquí nada más un poquito de las evidencias, ¿no?, de lo que se trató esta secuencia didáctica. Y bueno, pues con esto sería todo y les agradezco mucho su atención. Bueno, pues estamos sobre el tiempo y podemos dar un minutito nada más, pero un minuto, por favor, para que puedan despedir al maestro con algún comentario, con alguna pregunta. Bueno, te felicito por tu trabajo. Creo que es la culminación de todo lo que se ha dicho el día de hoy, y me parece interesante el hecho de que hayas iniciado con el proceso de investigar las características visuales o kinestésicas de los alumnos, porque eso te da una base. Nada más que yo ampliaría un poquito ahí en el hecho de decir que son preferencialmente, tenemos todas las habilidades, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es jalar las otras habilidades para que entren en todos los procesos. Ahora, un elemento que es muy importante es la conceptualización, porque muchos inclusive todavía confundimos número con numeral. Entonces, si no les explicamos exactamente qué es un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, se van a perder, no me van a definir qué es exactamente un triángulo, y me van a decir una figura que tiene 3 lados. Entonces no, es una figura que tiene tres ángulos, triángulos. Esto nos lleva a la necesidad de ver, coincido mucho contigo en el hecho de hacer una división entre la educación básica y la educación superior, si es cierto, aunque los planes y programas están bien relacionados, nosotros teóricamente damos cosas distintas o maneras distintas en educación básica que muchas veces no lo entendemos en la educación superior. Entonces ese es un problema gravísimo, porque lo que les enseñamos, por ejemplo, cómo resolver una ecuación de primer grado, en la manera que enseñan en la preparatoria y la superior, que es muy distinto. Entonces, cómo formar a través del
proceso de aprendizaje, la solidificación de los conceptos de cada uno de los que estamos llevando. Tendríamos que aumentarle ahí el hecho de seleccionar en realidad lo que se necesita para cada cosa. Ahorita veía razones y proporciones, se utiliza mucho en química, se utiliza mucho en la gastronomía, pero no se va disminuyendo hacia otras áreas. ¿Cuáles son los interesantes ahorita? Bueno, pues tendríamos que ir a qué son los aparatos de moda, desde las computadoras hasta los drones, todo eso, que son muy comunes, que tendríamos que hacerlos, trabajar con curvas de Messier, por ejemplo, ¿no? Entonces para diseños de distintas cosas, y eso ya nos llevaría a en otro sentido, lo que llevaría el aprendizaje matemático. Gracias, maestro. Y finalmente, yo le digo a tu proyecto, me uno para hacer un proyecto de lo que tú estás queriendo hacer Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, un segundo, porque ya estamos sobre el tiempo. Un segundito nada más. Felicitarte porque lograste impactar en el perfil de egreso, que son las competencias genéricas. Los maestros en educación media lo más que hacen cuando están trabajando por competencias es incidir en las competencias disciplinares. Cuando tú explicas que ellos asumieron una postura, significa que estás logrando el tipo de estudiante que quiere lograr la educación media. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias para colaborar seguramente durante este evento, para hacer más preguntas y comentarios sobre su trabajo. A todos muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación.